Ok, ¿qué tal? En este video de Power BI vamos a aprender una diferencia que hay entre las consultas con filtro, ¿no? Y las consultas sin filtro. También vamos a crear unas columnas condicionales y vamos a hacer algunas cosas interesantes. Entonces, empezamos. Aquí estoy cargando un archivo de cuentas por cobrar que vamos a trabajar el día de hoy para ver las diferencias entre funciones DAX y también entre funciones con filtro, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está mi tabla de facturas. Y bueno, si yo quiero saber el total que hemos cobrado, aquí, ¿verdad? Tenemos el monto. Entonces, bueno, el total en realidad, ¿no? El total de mis facturas. Le ponemos la tarjeta que ya sabemos y bueno, ahí está mi total. Esto es lo que yo he vendido. Ahora, si nosotros vamos a explorar la data, vamos a tener una columna que es sí y una que es no. Entonces vamos a nuestro primer ejercicio. Vamos a poner un segmentador que está aquí en la segmentación de datos y le vamos a mandar este campo que era el que habíamos visto en la tablita que se llama cobrado. Entonces ese cobrado le doy un clic y ahí ya nos sale el segmentador. Entonces cuando yo aplico el filtro, lo cobrado, le digo no. Entonces, esto es lo que tengo por cobrar, 12,57 millones. Y lo que sí he cobrado es 225. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero saber, por ejemplo, es tener una medida aquí que me diga lo que falta por cobrar. De esto, qué es lo que me falta cobrar. Sin tener que recurrir a estos filtros, ¿no? Entonces vamos a crear esa medida. Esa medida nosotros la vamos a hacer con Calculate y le vamos a poner filter. Entonces, antes de hacer la medida, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una columna que tiene dos posibles valores, sí y no. Y es por esa que nosotros le vamos a comenzar a hacer la medida, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que a mí me gusta siempre crear una tabla para las medidas, así que voy a crear eso. Es una buena práctica crear una tabla que se llame medidas y le voy a dar cargar, ¿ok? Y aquí voy a tener todas las medidas, ¿no? Aquí. Entonces selecciono la tabla, recordemos que seleccionando la tabla y luego poniendo nueva medida es donde nosotros vamos a crear esa medida. Entonces yo lo que quiero aquí es un total que me falta de cobrar, es decir, un total por cobrar, ¿ok? En este caso vamos a utilizar la función DAX Calculate, ahí está, Calculate. Calculate me pide la expresión. La expresión es como una operación. Entonces voy a ayudarme de la función sum. Sum que va a coger y a sumar el valor del monto, ¿no? Entonces vamos a poner facturas monto, ¿sí? Que es mi campo. Una vez que yo he sumado, esa sería mi expresión. Eso es lo que yo voy a comenzar a sumar, a hacer la operación. El siguiente parámetro vendría a ser mi filtro. Entonces aquí yo quiero filtrar lo que el campo cobrado diga no, porque este va a ser un total por cobrar, entonces por eso el filtro debe ser no. Entonces me voy a ayudar de la función filter. La función filter me pide una tabla, mi tabla es facturas, como ustedes se dan cuenta aquí. ¿Ok? Y ahí viene el filtro que quiero yo poner. En este caso es que aquellos campos que digan no se sumen. Entonces yo voy a poner el campo cobrado. ¿Ok? Automáticamente Power BI me detecta la tabla y el campo. A esto yo le voy a poner no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero traerme todos aquellos datos que digan no. Y cuando cumpla esa condición, se sume. ¿Ok? Para eso voy a utilizar Calculate. Calculate pues necesita una expresión y filtros, ¿no? Entonces ahí está. Calculate, facturas monto, que es lo que voy a sumar. Aplicando el filtro solamente aquellos campos que digan no, voy a comenzarlos a sumar. Ok, entonces yo arrastro aquí, total por cobrar, le doy la etiquetita y ahí está 12,57, que si nos damos cuenta es lo mismo que está acá.
Ahora, la importancia de estas medidas, pues obviamente es que no se van a afectar, ¿sí? Por ejemplo, yo cojo ahí todo, este sería mi total y este vendría a ser el por cobrar, ¿no? Entonces yo le digo no, ok, ahí está. Perfecto, entonces esa es una de las medidas que nosotros podemos ver, ¿no? Ahora, si yo quisiera saber la otra medida es lo que sí está cobrado, pues obviamente nos vamos a medida, vamos a crear una nueva medida y le vamos a poner total cobrado, ¿no? En este caso va a ser total cobrado, va a ser igual a ¿qué? A calculate la suma de monto, ¿ok? Aquí el filter, ¿ok? La tabla de facturas y el filtro de expresión es que el campo cobrado va a ser igual a, exactamente mis amigos, si dijeron sí, están de forma correcta. Entonces ahí ponemos este cerrado y ahí yo voy a tener el total cobrado. Si yo cojo y esto y lo arrastro y le pongo etiquetita, ahí está. Entonces, este es mi total general del ejercicio. Este es el total cobrado y este es el que está por cobrar. Así no tengo que medirme o fijarme, por decirlo de alguna forma, no tengo que aplicar los filtros, sino que ya lo sé. Si tengo que hacer una operación matemática después, entonces simplemente cojo las medidas que ya tienen filtrado, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa parte, ¿no? Y las medidas no son columnas por si acaso. Recordemos siempre eso, la diferencia en que una columna calculada vendría a hacerse aquí y se hace fila a fila. Mientras que las medidas no se hacen fila a fila, sino que se realiza en un contexto o aplican al contexto. Muy bien, entonces eso es lo que he querido aquí decirles, comentarles. Una de los usos que yo puedo, valga la redundancia, usar calculate, ¿no? Entonces calculate el monto que quiero sumar y le voy aplicando un filtro a través de filter. ¿Ok? Muy bien, espero haya quedado claro y nos vemos en el siguiente.